Buenos días. Muy buenos días. A nombre del presidente y del directorio de Acuali, Foro de la Educación Superior, tengo el agrado de darles la más cordial bienvenida tanto a quienes nos acompañan presencialmente como a quienes nos siguen por streaming. Dicen que hasta el 12 de enero se pueden darles feliz año, así que aprovecho a nombre de Acuali saludar a todos los presentes y a quienes nos acompañan también por streaming, a todos los colaboradores de Acuali y a las universidades que siempre nos han acompañado en desearle un feliz año 2025, pleno de alegría, felicidad y prosperidad. Saludamos especialmente al señor subsecretario de Educación Superior, a los miembros del directorio de Acuali, rectoras, rectores de instituciones de educación superior, directivos, académicos, profesionales de las diferentes universidades, institutos profesionales y CFT, y también a los equipos profesionales del Ministerio de Educación. Asimismo, agradecemos especialmente a INACAP, en la persona del rector, don Lucas Palacio, y del vicerrector, don José Cancino, por la acogida y por prestarnos sus aposentos para hacer este seminario. Esta actividad se enmarca en un ciclo seminario denominado La Educación Superior y el Desarrollo de Chile, una mirada de futuro, acordado en conjunto con la Subsecretaría de Educación Superior en el contexto de la Agenda de Modernización de la Educación Superior chilena para un desarrollo humano sostenible y en base a los proyectos de ley impulsados por la Subsecretaría. Este ciclo seminario se enmarca en los propósitos de la Fundación Adecuali de contribuir al mejoramiento del acceso, de la calidad, de la equidad y de la eficiencia del sistema de educación superior chileno, promoviendo el diálogo entre los diferentes actores con carácter participativo, pluralista, innovador y abierto a las mejores prácticas nacionales e internacionales, mediante la realización de instancias de reflexión y propuesta, como mesas de trabajo, congresos, seminarios, conversatorios, etc., y columnas de opinión, teniendo como propósito contribuir desde la Fundación Adecuali a las propuestas y desarrollo de las políticas públicas en educación superior. A continuación, según lo establecido en el programa en este seminario, corresponde la presentación central del doctor Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, quien expondrá el proyecto de ley Nuevo Instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior, FES, y Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas. El subsecretario, doctor Orellana, es sociólogo, magíster y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ahí ha desarrollado una vasta carrera académica y como investigador. Subsecretario, lo invitamos al estrado. Muchas gracias a todas y todos. Para mí es un gusto estar en el Foro Adecuali, ¿no? Que es una instancia que ha dinamizado los debates sobre educación superior hace mucho tiempo y con la cual además yo tengo un cariño personal, dado que es un espacio de trabajo en el cual me inicié como investigador y conozco su interés por la materia. Así que feliz de estar acá y de compartir esta preocupación por que la educación superior chilena inicie una nueva etapa en su desarrollo. Voy a exponer, teníamos preparado una presentación, voy a ir avanzando en ella en la medida de lo que vaya comentando, pero intentaré hacer una exposición más global de los desafíos del financiamiento, dado que parto de la base que las mecánicas fundamentales del proyecto que pone fin al CAE y establece un plan de condonación y reorganización de las deudas es conocido, digamos, ya digamos, al menos el sistema, los investigadores, las investigadoras, los académicos, más o menos conocen este sistema, pero queda pendiente qué papel cumple, qué rol cumple este sistema en una política más global de modernización y luego cuáles son los desafíos y los pasos siguientes, ¿no? Entonces yo quisiera centrarme en eso, no solo abordando los temas más difíciles, sino que yendo directamente y centralmente a ellos, digamos, que es lo que me interesa conversar acá, porque siento que desde este tipo de espacio y de los diálogos que podamos dar acá, se puede ir construyendo el consenso que el país necesita, no solo para sacar adelante este proyecto, que yo creo que lo vamos a sacar adelante, de hecho ya estamos iniciando, ya hemos iniciado
el diálogo con parlamentarios y parlamentarias de oposición para llegar a un entendimiento que implique la corrección del proyecto y la flexibilización de él en el Parlamento, sino para sacar adelante todo el proceso de modernización que involucra tanto a la mesa del Consejo Asesor que hemos convocado como un segundo proyecto de ley que tenemos en carpeta y como los cambios que vamos a impulsar a través de la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Entonces, primero, señalar que el primer elemento que uno tiene que tener sobre la base para hablar de financiamiento es entender por qué ocurre el fenómeno de expansión del financiamiento en educación superior, es decir, que el financiamiento en virtud de qué contexto social y político. Lo que ocurre en Chile es que durante la dictadura se interrumpe una tradición de financiamiento fundamentalmente público a la oferta y se instaura esta noción de que el financiamiento de la educación superior, dado que en educación superior priman los retornos privados, esa es la narrativa que se va a instalar en su minuto, se requieren formas de financiamiento de responsabilidad individual, es decir, directamente al estudiante, sean a través de créditos o becas independientes, ahí va variando en virtud del mérito académico o del nivel socioeconómico de las personas. Y no es que desaparezca el financiamiento institucional, de hecho el financiamiento institucional sigue existiendo, pero sigue coexistiendo con estas nuevas dinámicas de financiamiento arancelizadas, digamos. Ya va a ser el arancel el vehículo principal de financiamiento entonces, dado que el arancel establece que la relación, en el caso del financiamiento público, es con un estudiante y una persona y no es con una institución. Pasamos de un esquema fundamentalmente de financiamiento a la oferta a un esquema de financiamiento a la demanda. Lo que ocurre sistemáticamente, y esto incluso uno puede decir que ocurre antes del crédito con aval del Estado, es que a medida que se va expandiendo el sistema de educación superior, naturalmente por el fenómeno de la desigualdad máximamente mantenida, tienen que incorporarse contingentes cada vez de menores ingresos a la educación superior, que tienen menor poder adquisitivo, por lo tanto eso va a requerir de distintas maneras mayores aportes públicos sobre la base en general, no únicamente, pero en general, de subsidios a modalidades de crédito. Subsidio al crédito fiscal, subsidio al fondo solidario y subsidio finalmente al crédito con aval del Estado. Si uno evalúa estos tres instrumentos de crédito, se va a dar cuenta que el subsidio es un subsidio creciente y no siempre calculado. En particular en el caso del crédito con aval del Estado. Esto no lo dice este gobierno, esto lo dice el informe, digamos, esto se ha discutido académicamente. El subsidio público al crédito con aval del Estado va siendo cada vez mayor al que se planificó. ¿Por qué ocurre esto? Porque los ritmos de la expansión son más acelerados de los que se calcularon en su momento y también porque hay producto también de esta expansión, hay los egresados y las personas que tienen estudio en educación superior no obtienen necesariamente las remuneraciones que pensó el legislador en su momento para los egresados, para las personas que van a tener con el crédito. Luego, entonces tenemos un creciente cuota de subsidio público y luego producto de la expansión, que esto no tiene que ver mecánicamente con la política de financiamiento, pero tenemos una expansión que no tiene necesariamente una solución de continuidad adecuada con las necesidades de la estructura ocupacional o necesidades sociales en general. El año 2016, cuando entra en régimen la gratuidad va reemplazando la asignación tanto de fondo solidario como de crédito con aval del Estado, pero lo hace en el contexto de una reforma que intenta hacerse cargo globalmente de estos problemas, proceso de cambio que en nuestra opinión ha seguido su curso y debe seguir su curso porque hay muchos elementos de la reforma entonces que por distintas razones no terminan aplicándose. Uno de ellos es, por ejemplo, la política del marco cualificaciones o una relación mucho más orgánica entre las necesidades del campo ocupacional y la oferta académica, cuestión en la que, entre paréntesis, vamos a avanzar prontamente en un proyecto de ley y en modificaciones que vamos a llevar adelante a través de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, ampliando el ámbito digamos, el marco de cualificaciones a la educación universitaria. De esta situación global de un crecimiento de la educación superior con una política de financiamiento basado en el financiamiento de la demanda y una presión fiscal creciente, no siempre calculada, voy a derivar 4 problemas, que yo creo que son los problemas que tenemos hoy, dado que hoy este modelo empieza a tocar algunos límites estructurales. Me refiero a este periodo, ¿no? ¿Por qué digo no hoy día como hoy día 10 de enero? No tiene que ver con este gobierno, pero tampoco con el gobierno anterior.
sea, tiene que ver con un problema de naturaleza estructural. Empezamos a tener una presión fiscal que toca el límite de lo posible y es una presión fiscal no confesa, es decir, que no está organizada como, con las regulaciones adecuadas a esas magnitudes de gasto. De tal modo que es muy difícil que el país, de manera sustantiva, al ítem educación superior, crezca en aporte fiscal. Estamos, yo siempre lo señalo, a más del 1.2 del Producto Interno Bruto y, como se señaló en ENADE hace pocos días, nuestra deuda como país o nuestro objetivo como país está en el ámbito del I+D, donde estamos en 0,39, 0,4, depende de cómo usted haga el cálculo, y es allí donde el país requiere y va a requerir un mayor compromiso. Por lo tanto, tenemos una presión fiscal que no va a entregar una curva y un vector de crecimiento adecuado, digamos, no va a entregar un vector de crecimiento análogo al que he tenido en décadas y en años anteriores, ¿no? Además, dentro de estos 4 problemas, no como un quinto, pero lo que voy a mencionar, también tenemos una situación demográfica, que naturalmente en la próxima década vamos a tener menos jóvenes entre 18 y 23 años, ¿no? Yo sé que ahí van a haber estudiantes de más de 30, nosotros mismos estamos impulsando un cambio en el ámbito de las microcredenciales y las certificaciones que van a flexibilizar las trayectorias académicas, pero eso en la ley de los grandes números no va a subsanar necesariamente y en el corto plazo la situación demográfica. Segundo problema, tenemos hoy día una deuda familiar poco abordable para cientos de miles de personas. Y eso tenemos que corregirlo y creo, es uno de los logros que me parece más importante del último año de política pública, que ya es consenso, que esta situación hay que abordarla. Y lo dijo el ministro Marcel hace poco, todas las políticas de crédito han tenido políticas de condonación. No es algo extraordinario y por eso nuestra propuesta también tiene un componente importante de condonación, que es una condonación total en algunos casos, es una condonación parcial en la totalidad de los casos. Es decir, condonación a todos y a todas, total en algunos casos, pero a cada quien le va a llegar al menos un componente de condonación en distinta magnitud. Luego tenemos una dificultad de las instituciones. ¿Por qué? Porque toda vez que el financiamiento es fundamentalmente a la demanda, tenemos un problema con aquellas instituciones que por distintas razones no tienen una escala grande de matrícula. Y esto me lo han planteado instituciones públicas y privadas. Que ahí voy a poner un ejemplo, tenemos una institución, no voy a poner un ejemplo de una institución en particular con un nombre, pero voy a poner un ejemplo teórico, ¿no? Una institución que tiene un área del conocimiento, está en una región del país, que hace un excelente trabajo, que forma técnicos y profesionales de buen nivel, que luego en la estructura ocupacional y en la sociedad son muy reconocidos, pero esa institución, dado su N, su escala de matrícula y el sistema de aseguramiento de la calidad que tenemos, experimenta dificultades adicionales, ¿no? Entonces tenemos esa dificultad y luego tenemos también yo diría como problema, un cuarto problema, una disminución en la participación relativa de la educación pública, que es un problema para el país. Yo voy a mostrar una cifra que creo que la andamos trayendo acá, ¿no? Eso lo voy a saltar porque siempre mostramos ese gráfico, pero eso quería mostrar ese. Como ustedes pueden ver, Chile, en términos de la participación de la educación pública en su matrícula, está en una parte del gráfico que no corresponde y que nos gustaría que fuera mayor, que hubiera un mayor espacio, y creemos que el sistema puede seguir siendo mixto, sin ningún problema, pero con un mayor espacio social y cultural a la educación pública. ¿Cuál es esta disminución de la participación relativa a la educación pública? No tiene que ver solo con la política de financiamiento, es resultado de otros problemas también. Lo pongo acá simplemente porque nos parece que es un desafío pendiente. Al límite estructural tenemos estos 4 problemas. ¿Qué significa? 4 problemas se van a ir agravando en el tiempo. ¿Por qué no podemos seguir con el mismo esquema de financiamiento? Porque ese esquema ya toca un límite estructural. Mencioné la presión fiscal, mencioné la situación demográfica y ahora menciono la misma presión del bolsillo de las familias. Voy a poner otro, que es el valor de los aranceles,
en la OCDE. Ahí está Chile, porque siempre se señala, y lo discutimos siempre con Daniel acá presente, que esto ocurre porque en Chile el arancel es el principal vehículo del financiamiento. En otros países el arancel es más bajo porque hay aportes institucionales. Claro, porque precisamente ese es el punto, porque si abrimos esa discusión, entonces tendríamos que, si es que vamos a vehiculizar el financiamiento a través de aportes institucionales, inevitablemente eso nos lleva a un debate que es sobre cuáles instituciones tiene el Estado mayor responsabilidad de financiamiento. Lo que es una discusión que ha sido difícil en la historia de nuestro país y que eso pensamos debe abordarse como parte de un proceso de diálogo, pero creemos que primero tenemos que resolver estos cuatro dificultades cuatro dificultades que menciono, y a través de los fondos institucionales reorganizar ese financiamiento para que las instituciones que cuentan con aportes institucionales, al menos ellas, puedan llevar adelante sus tareas de manera adecuada. Estamos trabajando en ello. Es decir, tenemos un límite estructural demográfico, tenemos un límite estructural en el bolsillo familiar y tenemos un límite estructural en la presión fiscal. Es decir, sin cambios estructurales, los cuatro problemas que señalé se van a ir agravando cada vez más. Más presión fiscal inorgánica, más golpe al bolsillo familiar, más dificultades de las instituciones, mayores dificultades para la educación pública. ¿Qué hemos planteado? Hemos planteado un proceso integral de modernización. Hemos convocado un consejo asesor para la estrategia de la educación superior al cual le hemos presentado nuestro borrador, que es un documento público, está en conocimiento de ustedes, que es un documento de lo que se le denomina un white paper de cómo pensamos que globalmente debe avanzar este proceso, es decir, se requiere un cambio integral. Que para no escabullir el tema, irme inmediatamente al tema del financiamiento dentro de esta modernización que trae distintos cambios que tienen que ver con agilizar las trayectorias académicas, con vincular la oferta académica y la labor del sistema de educación superior más al desarrollo del país. Necesitamos un sistema de financiamiento que enfrente estos cuatro problemas. ¿Qué significa esto? Que nuestro problema del financiamiento no es cuantitativo. Si yo tomara 2.000 millones de dólares y se los agrego a la actual estructura del financiamiento, voy a quedar rápidamente igual. O sea, voy a tener una situación equivalente, es decir, tengo que cambiar. ¿Qué hace FES? FES, sobre la arquitectura de la ley 21.091 de la educación superior, es decir, sobre la arquitectura institucional del financiamiento a gratuidad, que es el que se dio el país en ese momento, debo recordar, con el voto favorable de las principales fuerzas políticas del país, en ese momento, tanto de la nueva mayoría como de la oposición. Debo recordar, es decir, la decisión por la cual, porque a mí siempre me preguntan, pero que usted, subsecretario, va a tomar la misma regulación de vacante, la misma regulación, claro, porque es la que entendemos tiene mayor grado de legitimidad toda vez que en el Parlamento fue votada tras un acuerdo entre el gobierno de la época y la oposición. Entonces, en ese sentido, respetando el avance de los gobiernos anteriores, hemos planteado un sistema que va a controlar la presión fiscal. Lo que calcula el Ministerio de Hacienda es que a una década en régimen vamos a estar ahorrando aproximadamente 3.500 millones de dólares respecto de la situación análoga de no hacer nada, porque ya tenemos un compromiso importante de subsidio al crédito con aval del Estado. Y vamos a enfrentar el problema de la presión fiscal, es decir, abordaríamos uno de los problemas. Segundo, vamos a abordar una de las razones de ese problema, que es, y sabemos que es consenso acá también, que es la recuperación. Porque uno de los problemas y de las razones, no la única, pero uno de los problemas graves que teníamos que generó un subsidio público no calculado fue que teníamos una recuperación no lo suficientemente eficaz, y a través de un instrumento que utiliza la estructura tributaria del país para asegurar la recaudación, hacerla de manera automática, creemos que podemos enfrentar este problema. Yo sé que esto ha generado una discusión que me parece una discusión espuria, pero quiero abordarla para no evadir los temas difíciles, que es la discusión de si esto es un impuesto. Nosotros creemos que no es un impuesto. Y hay expertos tributarios que han dicho que no es un impuesto, porque hay una contraprestación clara con un servicio, porque es optativo, porque usted siempre tiene la posibilidad de no llegar al FES. Pero se nos dice a renglón seguido,
ok, a lo mejor técnicamente no es un impuesto, pero políticamente lo es. Esto es lo que se me ha dicho. Yo le señalo, mire, lo que usted señala ahí es inevitable. Demos vuelta al tablero de ajedrez. Supongamos que las fuerzas hoy en el gobierno están en la oposición y las fuerzas de la oposición están en el gobierno. ¿Qué propondría hipotéticamente la oposición si fuera gobierno? Un crédito. Porque FES tampoco es un crédito. Propondría un crédito. Pero un crédito que se cobraría a través de la estructura tributaria. Entonces, la oposición en ese momento, ¿qué le diría? Usted hizo un impuesto. O le podría decir eso. ¿Y por qué? Porque lo cobra a través de la estructura tributaria. Y usted va a decir, no es un impuesto, es un crédito. Y nosotros le diríamos, ok, técnicamente no es un impuesto, pero políticamente sí. Cuando un concepto puede ser abrazado a forma de ataque por bandos que tienen diferencias, están en las dos situaciones de discusión en ese momento, significa que ese concepto no es útil para la discusión, no va a lo que en el liberalismo clásico se denominan los disensos fundamentales. Por lo tanto, yo a partir de esta estructura argumentativa los invitaría a salir del problema del impuesto. Y de hecho, la mayor parte de la discusión no ha estado allí. Yo creo que el problema no está allí. Yo le voy a decir ahora donde yo creo que está el problema, que es en el financiamiento de las instituciones, que es la discusión que se denomina habitualmente como la discusión del copago. Vamos a entrar ahí al nudo de inmediatamente lo difícil. Pero antes de eso, quiero decir que nos vamos a hacer cargo entonces del problema de la presión fiscal y nos vamos a hacer cargo de la deuda inabordable. Nos vamos a hacer cargo de la deuda inabordable del millón de endeudados que hay hoy día, pero además, millón en números gruesos, pues tenemos 930.000 y algo, una cosa así, números redondos. En CAE, en fondos solidarios, con fondos solidarios llega más. Pero además vamos a establecer un sistema que, no como lo dice el gobierno, sino como lo dice la biblioteca del Congreso Nacional, es un sistema que para las personas de la gran mayoría social del país es un sistema que es mucho más favorable desde el punto de vista de su perspectiva individual que el crédito con aval del Estado, ¿no? Entonces, vamos a mejorar la vida de las personas, vamos a mejorar la presión fiscal, o sea, vamos a controlar la presión fiscal y vamos a mejorar la recuperación. Volvamos al sistema, a las instituciones. Y yo diría, ¿cuál es el...? Y acá me tengo que meter en el tema de la modernización, porque pasa lo siguiente. Usted me dice, bueno, pero es que si usted limita el copago, ¿qué autonomía tiene la institución para seguir su desarrollo? ¿Dónde va a ir a buscar los recursos necesarios para su desarrollo? Entonces, la respuesta que yo le doy primero a nivel estructural, porque entre paréntesis, abordemos el problema difícil, o sea, vamos al tiro al meollo del asunto. Supongamos que nosotros liberamos el copago. Supongamos, mañana, llegamos a un acuerdo en el Parlamento, suponiendo, hagamos política ficción, liberamos el copago. Habrá alguna regla, supongamos, pongámonos en ese capítulo. ¿Resuelve eso los 4 problemas estructurales que les mencioné al inicio? La presión fiscal, la situación demográfica y el bolsillo de la familia. No. No. No lo resuelve. ¿Por qué no lo resuelve? Porque ustedes saben, al igual que nosotros, que la etapa en que el vector de desarrollo, de crecimiento, no la operación principal, porque la operación principal va a seguir siendo el pregrado por mucho tiempo, y lo es en el mundo, pero el vector de desarrollo principal ya no va a seguir siendo el incremento de matrícula en pregrado. Esto lo señalan las instituciones al estudio que hizo la superintendencia, a la encuesta que hizo y que publicó antes de que nosotros publicáramos el FES. Esto no lo está diciendo el gobierno. Esto lo asume que los aranceles no pueden seguir creciendo, que va a venir una constricción en la tasa de crecimiento de la matrícula. Por lo tanto, la negociación por mayor espacio al del aporte familiar directo a las instituciones o indirecto o alguna modalidad de aporte a las instituciones se va a dar en el Parlamento, el gobierno lo ha dicho, yo lo dije y lo dijo el ministro, lo dijimos en la Cámara, estamos disponibles a conversar, de hecho es más, no puedo adelantar yo detalles, ya estamos teniendo las primeras conversaciones al respecto, pero incluso llegando a un acuerdo en eso no resolvemos los problemas de la educación superior en el futuro.
¿Dónde están los problemas de la educación superior en el futuro? En tener una estructura de financiamiento que nos permita llevar adelante tareas de innovación, transferencia tecnológica, investigación y vinculación con el medio, que son las grandes tareas a través de las cuales, lo conversábamos con Luca al inicio, la educación superior tiene que aportar a la digitalización de las pymes, tiene que aportar a construir las condiciones de posibilidad para grandes inversiones en el sector turismo en nuestras regiones, para complejizar la industria de los servicios que se genera anexa a nuestras principales actividades económicas, como son la minería y la industria forestal, por ejemplo, a traer inversión en el sector servicio, en el sector tecnología. Y en el ámbito de la cultura, como lo ha hecho la Universidad de Chile, a crear condiciones con el edificio de Vicuña Maquena 20, que ha construido con mucho esfuerzo institucional, a que haya un mayor desarrollo de la cultura, a que haya un mayor desarrollo de las artes. Nosotros estamos ahora en un proyecto para hacer, junto a la Universidad de Antofagasta, con la Universidad de Antofagasta, una sede universitaria en Calama, que tiene entre 200.000 y 300.000 habitantes de población flotante y no tiene una universidad pública. ¿Por qué? No solo por hacer formación con actividad anexa a la minería, sino para que haya arte, para que haya cultura, para que haya festivales de cine, para que se formen bandas de rock, para que se hagan obras de teatro, para que se escriba literatura, para que se escriba poesía. Eso no se hace solamente con el pregrado. Y ustedes me van a decir, pero subsecretario, el gobierno anunció un financiamiento estructural a las universidades que tiene apenas entre 2 y 3 millones de dólares de presupuesto. Y yo, frente a eso, le voy a decir, usted se refiere a un problema que es real. Y yo no tengo más, cuando usted plantea un problema real, que sentarme a trabajar. Tenemos flexibilidad para discutir que a partir del control de la presión fiscal por el lado del pregrado podamos hacer un esfuerzo como país en aumentar el financiamiento a estas iniciativas, sí. Sí. Pero eso nos lleva a una discusión, que es la discusión que les planteaba al inicio, que entonces, toda vez, y por eso vuelvo al inicio de mi presentación, toda vez que el financiamiento del futuro y las actividades del futuro no tienen que ver con elementos de responsabilidad individual que se financian a través de crédito, sino que tienen que ver con elementos de aporte del sistema al desarrollo social, cultural y político del país. Tenemos que recuperar la discusión sobre el financiamiento de las instituciones y por lo tanto por el valor público de la tarea que hacen las instituciones. Y eso implica discutir en el FIU o en los instrumentos que tiene Corfo o en las mesas de innovación que se hacen en las regiones a través de los recursos que vienen del royalty y los gobiernos regionales, un nuevo entramado institucional. Para eso convocamos también, o sea, una de las razones por las cuales convocamos un consejo asesor. Ustedes saben que ustedes están participando, me refiero al sistema, a través de distintas personas que tienen experiencia en esto, están participando en ese consejo y yo espero que podamos construir los consensos necesarios para avanzar en una política que, expansiva en esos ámbitos, globalmente respecto a la educación superior, sea adecuada al punto de vista fiscal. Es decir, que podamos reorganizar el financiamiento. ¿Cuáles son las metas para este año que recién comienza? Llevamos recién 2 días del 2025. Yo espero que aprovechemos acuerdos en el aporte de las familias a las instituciones que flexibilice, entendiendo la flexibilización del proyecto original. El gobierno va a defender sus posiciones en esa conversación. Por supuesto, tiene que hacerlo, porque nuestras posiciones no se basan en arbitrariedades, son principios que hemos defendido y creemos que las familias chilenas tienen que preocuparse fundamentalmente de estudiar y no de pagar. Eso es lo que pensamos. Pero sabemos que con la pura opinión del gobierno no basta. Entonces estamos disponibles a sentarnos a conversar. Quisiera yo que llegáramos a un acuerdo en eso. Y luego que llegáramos a un acuerdo en una arquitectura, en una estrategia de la educación superior que nos permitiera crecer en la articulación de distintos instrumentos de financiamiento que refieren a estas tareas, que son las tareas del futuro de la educación superior. ¿Qué condición les pido yo para llegar a estos entendimientos? Y con esto voy a finalizar, porque ya he hablado probablemente más de lo que tenía que hablar. 2 cosas. Tenemos que modernizarnos, que significa aumentar eficacia y eficiencia. Tenemos que modernizarnos. Ya hemos discutido otras veces de lo largo que son nuestras titulaciones en el sector universitario. Tenemos que modernizarnos incorporando el ámbito digital. Hemos hecho un esfuerzo para aumentar el componente digital de los programas presenciales financiados por la gratuidad que llega al 30% este año 2025.
pero no es suficiente. Y estamos construyendo junto a la CNA un conjunto de orientaciones para tener un sistema de aseguramiento de la calidad adecuado para el sector online, para luego sobre esa base pensar políticas de financiamiento que hoy día no las podemos pensar porque no tenemos ese sistema de aseguramiento de la calidad en ese ámbito. Y luego, política de modernización, y luego también lo que les pido es, dado que inevitablemente vamos a volver al mayor valor público de la educación superior en su vínculo con las necesidades del país, tenemos que terminar con las conductas especulativas. No hay espacio en la educación superior chilena que recibe recursos públicos para el lucro. Pero eso no significa simplemente un tema legal. No es un tema solo legal. Requerimos un espíritu mancomunado para que lo fundamental sea desarrollar el país. Para que lo fundamental sea desarrollar el país. Y eso implica repensar muchas cosas. Entonces, sobre esas dos condiciones, y por supuesto, a mayor diálogo y mayor confianza, necesariamente menor prescripción en la regulación, pero a mayor diálogo y mayor confianza. Y sobre esas bases, creo que tenemos las condiciones para llegar a un entendimiento. Discúlpenme haberme extendido demasiado. Tiene de nosotros flexibilidad y la buena fe para discutir. Y espero que durante 2025 aprovechemos estos acuerdos y podamos iniciar una nueva etapa en la educación superior. Muchas gracias. Lo voy a apagar, me ha dejado mudo, subsecretario. Quiero dar la excusa de la diputada Emilia Schneider, que por razones de agenda última hora se excusó de acompañarnos hoy día. A continuación, el panel está compuesto por el rector de INACAP, don Lucas Palacio, por la rectora de la UDLA, Pilar Romaguera, y el subsecretario, que también nos va a acompañar en el panel, y el moderador que dirige este panel, Carlos Williamson, de CLAPES UC y gran colaborador de AEQUALI. Así que los invitamos a pasar para iniciar el panel. Ahí sí. Bueno, buenos días. Sí, buenos días. Un saludo muy afectuoso a todos quienes nos acompañan hoy día presencialmente y entiendo que también nos están siguiendo por streaming. También saludar a Lucas Palacio, digamos que es nuestro anfitrión, ¿no? Rector de la INACAP, a la rectora de la Universidad de las Américas, Pilar Romaguera, y al subsecretario que se portó bien, porque yo le mandé un mensaje y le dije aborde todos los temas, no solamente los temas que aparecen donde aparentemente hay mayor consenso. Bien, yo voy a ser un moderador que se va a tomar cierta libertad, se lo dije yo a Equalis. Y la libertad que me voy a tomar 5 minutos solamente, 5 minutos. No sé, después le voy a dar la palabra a usted y usted para intervenir. Pero es que me interesa mucho, ¿no es cierto?, poner hincapié en lo siguiente. Aquí se trata de un proyecto de ley bastante contundente, ¿ya?, que tiene 3 aspectos de gran calado, ¿ya? El subsecretario ha hecho una relación, y conocía también la presentación que iba a hacer, que no la hizo, ¿no es cierto?, en términos de definir exactamente qué es lo que se está buscando, ¿no es cierto?, con este concepto de eliminar el CAE, ¿ya?, reemplazar el CAE, ponerle otro nombre, pero sacarlo de la escena, ¿no es cierto?, de financiamiento de los estudiantes, que significa la creación de un nuevo instrumento, ¿ya? La condenación, las razones de fondo que están detrás de la condenación. Yo quiero simplemente recordar lo fundamental de esa propuesta, ¿eh? Que eliminar el CAE significa, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, crear un instrumento, y voy a hablar, no es un préstamo, ¿no es cierto?, aportes que hace el Estado para financiar a aquellas personas que no tienen recursos. Bien, ¿no es cierto?, todos sabemos que hay personas que no tienen recursos y que tienen esa financiación y que no están en gratuidad,
un aspecto importante, ¿no es cierto? Pero cambiar la naturaleza del sistema de forma tal que el pecado de origen del CAE, porque hoy día estamos discutiendo el problema del CAE, porque es un pecado de origen. ¿Y cuál fue el pecado de origen? Es muy sencillo. Crédito con aval del Estado, que terminó siendo un aporte con aval del Estado. Y que en muchos casos, si uno ve, digamos, lo que es la recuperación y la morosidad, es un crédito que a esta altura, vamos a cumplir 20 años, prácticamente no se ha pagado. Vaya, situaciones muy particulares, no se ha pagado. Ese pecado de origen es demasiado grande, es demasiado grave. Un pecado de origen, digamos, que es mortal. ¿Por qué? Porque cuando el subsecretario habla de la presión fiscal, tiene toda la razón. La presión fiscal es enorme. Solamente el próximo año tenemos 500 millones de dólares que se pagan, como es aval del Estado, a los bancos. Aquella parte que tienen los bancos. Y si nosotros proyectamos hacia adelante y seguimos como estamos, ¿no es cierto? Tenemos que serán 5.000 millones de aquí a 5 años, algunos años más, 10 años más. Entonces, es inabordable mantener un sistema que está completamente desfinanciado. Y cuando digo desfinanciado, genera una presión fiscal muy importante sobre el fisco, ¿no es cierto? Y por tanto, tenemos que abordarlo. Y creo yo que la propuesta de establecer un sistema de cobro con la participación de impuestos internos, ¿no es cierto?, descuento por planilla, ojalá se hubiese establecido esa norma en el año 2005 y no 20 años después. Lo segundo, a mí me parece que el tema de la condonación, a ver, yo sé que yo he conversado el tema de la condonación, yo tiendo a ser favorable al tema de la condonación por lo siguiente. Primero, porque comparto el diagnóstico del gobierno en el sentido de decir que hay personas que se sobreendeudaron porque había un mal diseño en la forma que se creó el CAE. De modo que esa persona tiene que ser condonada. El monto podemos discutirlo. Y lo segundo es que si yo creo un nuevo instrumento y cambio el antiguo instrumento, y ojo, esto es optativo, no. Para una gran mayoría tiene que cambiarse, pero otra mayoría, digamos, se puede quedar con el instrumento antiguo. Y no queremos tener dos instrumentos que no pueden funcionar paralelamente. De modo que la condonación crea un incentivo. Ahora, si ese incentivo significa, por ejemplo, que el Estado pone 100, ¿ya?, condona 20 y recupera 80, muy buen negocio para el Estado. De modo que, yo insisto, ese aspecto de la propuesta que está haciendo el Ejecutivo es virtuoso y hay que defenderlo. Y metemos, sin embargo, que los otros dos elementos que están en la propuesta, porque esta es una trilogía, es un proyecto que tiene 3 proyectos, los otros 2 elementos son muy graves. Voy a partir por el tema del copago. A ver, pongámosle cifra a las cosas. ¿Cuánto significa el copago? El copago, cuando uno hace un cálculo, y en el cálculo hay 2 o 3 instituciones que han hecho cálculo, y yo lo hice particularmente. El cálculo significa, digamos, que el copago significa sacarle a las universidades, fundamentalmente, porque no es el caso, digamos, de los CPT y IP, digamos, fundamentalmente recae eso en las universidades, significa sacarles todos los años 200 millones de dólares en régimen. ¿Es mucha plata? Para las universidades es mucha plata. Es equivalente, digamos, un poco menos de lo que se financia para investigación y desarrollo en el Fondo Nacional de Investigación que maneja el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es mucha plata. Entonces, sacar eso sin decir nada, sin decir agua va, ¿no es cierto?, sin hacerse cargo, digamos, de esa merma, a mí me parece, digamos, y en eso yo, así como digo que es muy responsable, la primera parte, esto es muy responsable. Y perdone que le diga a su secretario, cuando usted dice, a ver, va a ser el momento en que nos preocupemos del financiamiento de la institución de educación superior. ¿A través de qué? ¿Aporte basal? ¿Con la situación fiscal que tenemos hoy día? Imposible. O sea, es simplemente sacarle 200 millones y decirle, arréglense como puedan. Pero resulta que estamos en un sistema, yo soy miembro de la Comisión Nacional de Acreditación y me toca ver el tema de las acreditaciones. A las instituciones se les dice que hay que acreditarse. Y para acreditarse y subir de excelencia hay que investigar. Y para investigar hay que tener recursos. ¿Y de dónde salen los recursos? Conozco la situación, digamos, de la Universidad Católica. Parte importante viene justamente del copago. Entonces, eliminar el copago tiene consecuencias de distinta naturaleza, son devastadoras. Y no se dice nada en el proyecto. Y por último, aquí termino, el tema de la discusión del impuesto a los graduados. Voy a hacer un recuerdo. El impuesto a los graduados fue, más que creado, fue establecido como una posibilidad de financiamiento el año 1955 por un señor que se llamaba Milton Friedman. A mí me parece muy bien y paradójico, digamos, que el progresismo hoy día abrace la propuesta de Friedman, pero Friedman, digamos, resulta que estaba equivocado. Simplemente dijo, hay que recuperar la plata que pone el Estado y la forma de impuesto a los graduados. El que tenemos acá es un impuesto a los graduados. Ahí traigo yo. El informe financiero, ¿no es cierto?, la página 17, gráfico 7, muestra que en régimen las personas que reciben esos aportes, que sabemos que no es crédito, aportes del Estado,
terminan pagando en promedio un 25%. Cuando el Estado pone 100, ¿no es cierto?, y yo termino pagando 125, pongámosle cualquier nombre, pero esto es como el mismo cuento, digamos, de cola de león, ¿no es cierto?, melena de león, patas de león y un camello. No, no es un camello, es un impuesto a los graduados que es muy significativo. ¿Y por qué es muy significativo? Porque este impuesto a los graduados no recae sobre los ricos, voy a decirlo. Los ricos del siglo X, ¿no es cierto?, que son muchos, no van a entrar en este cuento. ¿Quiénes están grabados hacia futuro? Son los profesionales exitosos de sectores medios. De modo que esto es muy grave. Y esto es muy grave, ¿por qué? Apunto el tema político que mencionaba el subsecretario. Porque cuando uno crea un impuesto de esta naturaleza, hoy día la tasa máxima, entre paréntesis, para que ustedes vean, el informe financiero cuando habla de qué significa esto en términos de la tasa marginal, utiliza un término tributario. La tasa marginal para aquellos que ganan, para aquellos que están grabados con un 7%, la tasa marginal es un 13%. Y porque están grabados con 8% es un 15%. Insisto, este es un impuesto al graduado que es muy grave. Además, considerando que el impuesto al trabajo hoy día, en el contexto actual, significa un impuesto al trabajo formal, en un país donde tenemos un trabajo informal. Entonces, a ver, esos dos elementos son muy, pero muy importantes de discutir. E insisto, la primera parte del proyecto, que es muy virtuoso, puede verse desvirtuado, ¿no es cierto? Y al final, que no se avance en una solución que es absolutamente necesaria de realizar. Bien, ahora sí. Una moderación muy especial. Bueno, ahora sí. A ver, no, pero, subsecretario, usted tenía la oportunidad. Mire, pero sí, oye, Santiago, yo a partir de yo siento fundamental, digamos, la propuesta, la primera parte, muy buena. Vamos al grano. Ya, yo quiero partir, digamos, y voy a, no voy a hacer equidad de género, voy a partir con don Lucas Palacio, no importa, señor rector. Pero a ustedes dos quiero hacer la siguiente pregunta. Primero una pregunta general, pues después voy a entrar en preguntas más particulares. ¿Ya? La visión global que tienen ustedes como, a ver, yo diría la experiencia que tienen ustedes. Hoy día manejan instituciones, 100.000 estudiantes en un caso, 40.000 en el otro caso, o sea, instituciones masivas que tienen probablemente muchos problemas de distinta naturaleza. ¿Cuál es la percepción general de ustedes respecto al proyecto de ley y los elementos que estamos poniendo sobre la mesa? ¿Ah? Primera pregunta que quisiera hacerle. Y voy a partir entonces con don Lucas Palacio, digamos, que entiendo que tiene una presentación o unos gráficos de poner. Eso. Sí, gracias Carlos y bienvenidos a todos. Muy contento de poder hacer este encuentro acá en INACAP. Gracias, subsecretario, por su presentación, también Carlos por la tuya. A ver, yo creo que una de las cosas positivas que tiene este proyecto de ley es que nos hace cuestionarnos y preguntarnos respecto de cómo vamos a continuar de aquí en adelante. Porque nuestro sistema de financiamiento público y privado ha estado orientado más que nada en la equidad de acceso o en las posibilidades de acceso, y tenemos que hacernos una pregunta respecto a la equidad de los procesos y también la equidad de resultados. Y entonces, una de las cosas positivas que encuentro que abrir esta conversación nos hace ver qué hemos hecho en todo este proceso de masificación de la educación superior y de qué manera podemos arreglarlo y proyectarlo hacia el futuro. Porque si mantenemos las cosas tal cual están, no vamos a mejorar el impacto, que es algo importante, y tampoco va a ser sostenible por los cambios demográficos que planteó el subsecretario. Entonces, esta es una conversación que tenemos que hacer. Y tenemos que hacerla con altura de miras, porque la política pública ligada a la educación superior no es solo acceso, ni tampoco es solo sostenibilidad de las instituciones. También es la posibilidad de que los estudiantes se puedan desarrollar al máximo. También es descentralización productiva. También es que tengamos todo tipo de perfil de preparación, de capacitación para poder llenar todos los espacios de desarrollo de oportunidades que tiene el país. Esa es una pregunta que no nos hemos hecho. Y yo creo que es importante ahora en adelante hacérsela. Esta masificación de la educación también ha generado una estratificación en las instituciones muy grande. Existe poca homogeneidad respecto de la calidad de las instituciones. También es algo que tenemos que preguntárnoslo. Porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es simplemente ir profundizando en una subocupación, es decir, en una sobrecalificación
de muchos estudiantes que titulados tienen un título, pero que finalmente no pueden ejercer, ¿cierto? Entonces, para poder contextualizar eso, yo tengo efectivamente tres diapositivas. La primera, lo que muestra, estos son datos públicos, es la distribución de recursos por alumno para los distintos tipos de educación. Está en millones de pesos. Por ejemplo, en la primera línea están los CFT estatales, sale 4.290.000 pesos, sale inflado porque la verdad es que fueron los aportes de capital, eso más que nada son fondos basales en la creación de los mismos. Y de ahí, si es que vamos yendo para abajo, vemos que el total general que financió el año 2022 es 2.190.000 pesos por alumno en todo el sistema. Vemos que en el caso de los IP de 4 a 7 años, ese valor es de 1.100.000 pesos. En el caso de las universidades estatales es de 4.310.000 pesos. En el caso del CRUCH, 3.390.000 pesos y así. Si nosotros cruzamos ese valor con el porcentaje de estudiantes que son más vulnerables en el país, vemos que no existe una alineación. Eso es algo interesante e importante de preguntarse respecto de cómo vamos a continuar hacia el futuro. Porque también es importante que uno de los objetivos de la educación superior sea colaborar hacia una mayor movilidad social y hacia una mayor equidad de desarrollo futuro. Otro gráfico que me parece interesante es que nuestro sistema de educación superior debe estar más alineado con aquellos objetivos que el mismo Estado se ha puesto en materia de investigación y desarrollo. Y si vemos acá, a la izquierda, está la educación superior técnico-profesional, los recursos por institución que han percibido en materia de fondos concursales y financiamiento basal para estas materias, y a la derecha las instituciones universitarias. También existe un desbalance, siendo que la ley le exige a la educación superior técnico-profesional investigación y desarrollo. Y además, siendo que por definición necesitan estar actualizados en todos los elementos tecnológicos. Entonces, yo aquí, más que plantear la situación de INACAP, lo que estoy planteando es una situación del sistema propiamente tal. Porque la educación superior técnico-profesional representa el 45% de la matrícula total y es la que más movilidad social y más despliegue territorial muestra. Y finalmente, si es que vemos el financiamiento público, no, me avancé para el otro lado. Y finalmente, si es que vemos este gráfico y hacemos un cruce en el eje de la izquierda, en el eje Y, está la proporción de vulnerabilidad y en el eje X está el total per cápita de aportes del Estado. Vemos que en el cuadrante superior izquierdo es donde se ubican todas las instituciones de educación superior técnicos profesionales, es decir, hacemos mucho con poco, para decirlo en fácil. Entonces, plantearse el tema del FES, que por supuesto que creo que se puede perfeccionar y mejorar, porque es importante ver en política pública dos factores que son fundamentales. Primero, cuáles son aquellos aspectos deseados, cuáles podrían ser eventualmente los aspectos no deseados. Y ahí sí es importante la sostenibilidad de las instituciones de educación superior, pero no es el único elemento que hay que considerar. También hay que considerar otros elementos. Entonces, yo creo que aquí la invitación es a ver un poquito más allá, porque esta es una pregunta que ya se han hecho en países desarrollados. Con esto termino, Carlos. Ya se han hecho en países desarrollados. Ya han observado que, por ejemplo, esto no puede depender exclusivamente de la demanda del estudiante. Porque los estudiantes, cuando no tienen información suficiente, pueden estar demandando una carrera que no tiene tiraje laboral. ¿Significa entonces que tenemos que restringir posibilidades de estudio de esas carreras? No. Pero quizás tenemos que tener sistemas diferenciados, entonces, para el financiamiento de esas carreras. Porque efectivamente los recursos no alcanzan para todo y sería muy bueno poder tener un foco también en el desarrollo del país porque, repito, el impacto en la educación superior y en la educación en general tiene que generar movilidad social, descentralización productiva, oportunidades y posibilidades de desarrollo de todas las capacidades de las personas. Gracias, Lucas. Señora rectora, doña Pilar. Gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de poder comentar este proyecto que ha creado tantas expectativas y un tema sobre el cual hay tanta discusión
hoy en día. Entonces, voy a partir por comentarios generales en la línea de lo que tú planteabas y partir por decir que este es un proyecto que a mi juicio es bien crítico para juzgar el pasado, pero es un poco benevolente, por decirlo de alguna manera, hacia el futuro, o poco exigente hacia el futuro. Y es bien crítico en la forma en que juzga la experiencia del CAE y su falencia, ¿cierto? En que hoy en día hay un gran reconocimiento hacia la falencia. Y en la línea quizás también de lo que planteaba Carlos, es muy interesante y positivo el tratamiento que le da a los deudores del CAE. El mecanismo de condonación, el reconocimiento hacia quienes han pagado la deuda, yo creo que son temas muy bien tratados. El tema de que introduce cambios al nuevo sistema, como es la eliminación de la banca, si bien ahora ya básicamente lo único que funciona es el Banco del Estado, y el cobro a través de la Tesorería General de la República. Es un sistema más eficiente para cobrar. El proyecto lo dice así, yo creo que la mayor parte de las interpretaciones de quienes opinan lo reconoce. Hay que decir que esa siempre ha sido la preocupación de los proyectos de ley, de estos proyectos de ley, que sean más eficientes para cobrar. Cuando uno mira el CAE, esa fue la promesa del CAE. La promesa del CAE era que iba a ser más eficiente para cobrar que el Fondo Solidario del Crédito Universitario. Se nos olvida que este es el tercer intento, no es el segundo, por tener un sistema sustentable de financiamiento de la educación superior. Pero y en ese sentido uno siente que hay dos proyectos. Bueno, Carlos habló de tres, yo hablo de dos proyectos. Uno es el proyecto de condonación, que está muy bien logrado y hay otras personas, bueno, aquí mismo se ha señalado, y uno tiene la impresión de que ningún deudor va a quedar peor, ¿sí? Porque se le dan opciones, hay un reconocimiento a la deuda, que es bien importante. Se va a pagar en función del costo de estudiar y básicamente pagan los egresados o titulados que generan ingresos. Sin embargo, en el proyecto FES hacia el futuro no hay un reconocimiento de la deuda. O sea, uno no paga en función del costo de la carrera, sino que está la discusión de si es o no es un impuesto. El pago va a estar asociado al ingreso futuro por un periodo muy extenso de años. Y en función no solamente del salario, sino que de todos los ingresos. Yo creo que leí 2 o 3 veces el tiempo que tienen que pagar, porque la primera vez dije, es el doble, pero no es el doble, es 4 veces en términos de tiempo. Dice, son 2 años de contribución por semestre. La primera vez que lo leí dije, 2 años de contribución por año, ya, razonable. No, es por semestre, o sea, eso implica que no es que 20 años sea el máximo, 20 años va a ser lo más probable. Y asumir una deuda cuando entras a la educación superior por 20 años, es un tema complejo. Son jóvenes que seguramente van a querer tener casa propia, otro tipo de deudas, y le sumas una deuda por 20 años, yo creo que va a ser... creo que esto va a generar otros deudores. Así como hoy día tenemos los deudores del CAE, vamos a generar los deudores del FES. Y se le suma otro más, que es el tema, el trato que se le da a los desertores, que creo que ha tenido poca, en una discusión en que yo creo que hemos compartido varios seminarios con otra gente que está allí mismo también en la audiencia, y hay un cierto consenso sobre los temas positivos y negativos. El tema de qué va a pasar con la gente que deserte de este nuevo sistema está poco analizado, ¿sí? Porque aquí el desertor va a estar fuertemente castigado. El que deserta tiene que pagar, si estudió 2 años, va a tener que, 2 años son 4 semestres, va a tener que estar el doble, 8 semestres, pagando por algo que no obtuvo. El mercado laboral castiga fuertemente a los desertores, eso lo sabemos. Alguien que deserta de una carrera no queda en la mitad de la distribución de ingresos, vuelve a como si no hubiera hecho nada. Pasa lo mismo en la educación media, que es un tema que a mí siempre me ha intrigado. Un alumno de tercero medio que no termina el cuarto medio es como si no hubiera hecho la media en términos de mercado laboral.
Y entonces vamos a tener un segmento de población que no terminó los estudios y que tiene que pagar, y por mucho tiempo. Y ese es un problema, si bien es un problema que va a estar centrado, hay que reconocerlo, en los deciles 7 a 10. O sea, solamente es un proyecto que le importa el segmento de gratuidad, pero que tiene poca preocupación, y ahí en eso sí concuerdo con Carlos, sobre el segmento medio, ¿sí? Y con una tasa de titulación que es inferior al 50% en el caso de Chile. Y ahí también volvemos sobre algunas de las obsesiones de quienes hemos estado en estos seminarios, que al día de hoy no sabemos cuál es la tasa de titulación por universidad, ¿cierto? Por tanto, las universidades que tengan bajas tasas de titulación van a generar un stock de deudores que va a ser muy complicado de administrar. Y volviendo al punto inicial que quería plantear, con respecto al futuro, tiende a tener una mirada muy conservadora el proyecto, a mi juicio, por supuesto. Primero, coloca una limitación en la formación de capital humano en Chile. Es como decir, la formación de capital humano en Chile solo va a poder crecer al 2,1%, porque no hay una distinción entre lo que crece el sistema y el financiamiento que puede otorgar. En ese sentido, el proyecto de la gratuidad tenía más condicionantes, si uno quiere. Podía a futuro crecer más si el país llegaba a ciertas metas. Aquí nos quedamos amarrados a un sistema de educación superior que crezca un 2,1%, y a mi juicio eso es insuficiente. Ahí tenemos una discrepancia sobre cómo vemos las tasas de cobertura y cómo vemos el diferencial de las tasas de cobertura por decil de los estudiantes, pero las tasas de cobertura neta en Chile no son altas. Yo ahí discrepo de otros autores. Y el otro como limitación bien conservadora es que asume que es el Estado el único que financia la educación superior. Y eso, si uno lo mira en la literatura internacional, no es así, no es hacia donde va la tendencia. Entonces, el caso es que restringe el copago o elimina el copago, ¿sí? Elimina el copago. Pero más allá de eliminar el copago, tiene un cierto sesgo a pensar que el único que tiene que financiar la educación superior en Chile es el Estado. Y eso, obviamente, es muy complejo si uno lo piensa en una mirada de futuro. Y uno se pregunta, ¿por qué se sobreregula el aporte privado si el FES es un crédito que el Estado va a recobrar y que es eficiente en su cobro? Si pensamos que vamos a ser eficientes en su cobro, ¿por qué estamos tan restringidos? ¿Por qué estamos tan sobreregulados en términos de crecimiento? Por ejemplo, también en la participación de los posgrados, ¿sí? Y creo que al eliminarlo, además, abres una discusión que es muy compleja para las estatales, porque te va sobre el aporte fiscal directo, que es lo que pasó aquí en la presentación anterior. Si sacamos al sector privado como fuente de financiamiento, entonces todos nos vamos a empezar a pelear por el aporte fiscal directo. Y el aporte fiscal directo, y lo mostró Lucas en uno de los gráficos, las universidades estatales reciben per cápita lo mismo en gratuidad que lo que reciben en el aporte fiscal directo. Y eso está como escondido en la discusión. Se olvida cuando la gente se queja de lo que reciben, que hay un aporte fiscal directo que reciben algunas instituciones y otras no. Entonces creo que es como un backfire el tema de poner tantas restricciones al sector privado, porque termina llevando la discusión hacia un tema al cual no querías llevarla. Creo que no reconoce la importancia del contexto internacional. El desafío que tenemos las universidades en Chile es ser líderes en América Latina, y para eso se requiere nuevas inversiones y nuevos financiamientos, se requiere que todos los que puedan aportar, aporten, y por tanto subestima la necesidad de crecimiento y de recursos financieros que tiene el sistema de educación superior chileno. Y quiero cerrar con un último punto, que es particular, más específico, pero que también esto a veces son obsesiones que uno tiene. Extiende la fijación de los aranceles regulados a todo el sistema.
y los extiende en una situación en que sabemos que los aranceles regulados están teniendo problemas. O sea, alegan todos los rectores. Y que falta más del 50% de los aranceles por conocerse. Entonces, en un sistema que solamente conocemos como la mitad del sistema, que ya hay críticas al sistema, la vamos a extender, eso me parece súper complejo. Y hay dos cosas. Este sistema de regulación de aranceles no tuvo un mecanismo de transición, como sí lo tenía la gratuidad, que era el componente B, para los que han estado en estas discusiones. Aquí no hay un componente B, entonces los aranceles cambian de un año para otro. Y eso es lo que pasó con las instituciones que están hoy día quebrando. Que ahí yo discrepo cuál fue la razón de por qué hay instituciones, no vamos a decirle el nombre, hay instituciones que están quebrando. Quiebran porque les cambian los aranceles de un día para otro sin solución de transición. Si esto hubiera tenido un mecanismo de transición, a lo mejor esa institución hubiera tenido posibilidad de adaptarse. Y no hay un mecanismo de apelación, que es otra cosa. El primero refiere a las instituciones, el segundo refiere a las carreras. Este es un sistema de aranceles regulados que clasifica las carreras en 7 disciplinas. Y la disciplina que queda con los más bajos aranceles, y esos son los datos de ustedes, es pedagogía. Y uno no entiende cómo las pedagogías van a ser las carreras con aranceles más bajos del sistema. Entonces, no está bien cerrado todavía la discusión sobre los aranceles y extenderla a todo el sistema, que creo que ese es un elemento que ha estado poco en la discusión, de verdad me parece un riesgo. Yo creo que hay cosas que se pueden solucionar. Ahora, no quiero decir, a ver, esto de que los proyectos, todos los proyectos de ley tienen dificultades, pero cuando no colocamos en el mismo proyecto de ley un mecanismo que te permita solucionar en la medida que se va aplicando las dificultades que el proyecto tiene, es muy complejo. ¿Sí? Es muy complejo y nos pasa esto como lo que nos pasó con el CAE, que quedamos con un error de política pública, que fue la alta tasa de interés por mucho tiempo y generamos una situación que hoy en día es insostenible. Eso, gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Pilar. Ahora, subsecretario, completa libertad para que reaccione a todos los... Está entretenido esto, moderador. Usted es un moderador especial, Carlos. Claro. No, muchas gracias. Está interesante el debate y yo siempre valoro el enfrentamiento de los argumentos. Creo que la democracia... yo siempre digo esto, que la discusión... Porque las personas creen que la democracia se reduce al voto, entonces la democracia es simplemente un mecanismo de tomar decisiones. Entonces, en las dictaduras toma decisiones el dictador, en las democracias tomamos decisión todo porque votamos, participamos. Pero la democracia, a través del diálogo público, la gracia es que tienen la posibilidad de imaginar y crear a través del debate. Entonces, esta característica del debate, que le permite imaginar cosas que ni en la posición A y B se habían imaginado previamente, es lo que yo rescato de estos intercambios. Voy a partir, me parece que lo último que señaló la rectora me parece importante abordarlo. Nosotros estamos disponibles para discutir la flexibilización del proyecto. El gobierno tiene sus ideas y yo podría retrucar todos los argumentos que usted señala, ¿no? Uno por uno. Pero lo que quiero decir es que políticamente nosotros estamos disponibles a escuchar. Las universidades privadas, probablemente no todos lo saben, tenían diferencias con la regulación arancelaria, muchas de las cuales nunca nos plantearon en reuniones, tuvimos varias, fueron a la Contraloría le dio la razón al gobierno. Entonces, nosotros tenemos un compromiso de llevar adelante el proceso de regulación, estamos disponibles a escuchar, pero no va a ser la vía administrativa, yo agregaría tampoco la judicial, la que va a resolver el problema de la educación superior chilena. Hace poco se presentó un recurso de protección por una acreditación, también se rechazó, vamos a tener que entendernos dialogando. Entonces, en ese sentido, pongámosle el siguiente título: el problema del aporte familiar a las instituciones.
aporte familiar a las instituciones, límites, posibilidades. ¿Estamos disponibles a conversar? Sí. Entonces, lo que yo le diría, bueno, el gobierno tiene sus principios, hay posiciones, hay que generar una propuesta, sentarnos a trabajar, ver que sí, que no, cómo estamos disponibles. Pero yo quisiera decir lo siguiente. No es una idea del Ejecutivo que el Estado tiene centralidad en el financiamiento de la educación superior. Ocurre como principio de realidad. Y le diré lo siguiente, si yo tomara y aceptara las recomendaciones que usted nos señala, es decir, restringiera los años de recaudación, supongamos lo bajamos de 20 a 15, permitiera que las personas que no completan su estudio retribuyeran, cambiara eso, ¿de dónde sale el resto de los recursos? ¿De dónde? ¿De dónde? Eso. Luego, hoy, la persona que no completa su estudio no queda condonado. La institución ejecuta una garantía, que es otra cosa. Pero las personas las siguen llamando por teléfono, amenazándolas con demanda. No están condonados. Y yo no creo que el FES sea una peor condición para ellos que lo que viven hoy. Ahora, que puede ser mejor, vuelvo al punto 1. El gobierno está en disposición de flexibilizar su postura. Eso. Entonces, este es un juego que a menor retribución, mayor aporte público. A no ser de que vayamos por un aumento de los aranceles que costean de manera directa a la familia. Pero sabemos que eso tiene un límite estructural. Insisto, no lo dice el gobierno, lo dice la encuesta que hizo la superintendencia, antes de que presentáramos el proyecto. Entonces, acá estamos obligados, usted me tira un parámetro para allá, yo lo tiro para acá, nos vamos a sentar un día y vamos a conversar. Si lo que decimos nosotros es perfecto, tengamos esta discusión, pero también tengámosla con los estudiantes. Si los estudiantes también tienen opinión sobre esto, también fueron. O sea, acá vamos a tener que, en la democracia, dialogamos con argumentos, cada quien muestra sus intereses institucionales. Yo diría, los intereses de las instituciones son legítimos, sí, pero los de las familias también. Y los intereses. Entonces, vamos a tener que poner todo eso. ¿Estamos en disposición de llegar a un acuerdo? Sí. Si los problemas son aquellos, es decir, si los problemas son que tenemos una retribución que podríamos flexibilizar, tomo el argumento de Carlos en el sentido de que, voy a leerlo de esta manera, ¿no? A ver, Carlos, tú corrígeme si me equivoco. Lo que tú denominas impuesto, entre paréntesis, discrepamos de si es un impuesto o no, pero operacionalmente para el entendimiento cognitivo, digamos. Si aquello que tú denominas impuesto tiene la consecuencia negativa que restringe el uso de instrumento en el 10º decil, por lo tanto restringe la recaudación futura, el gobierno tiene disposición a flexibilizar aquello toda vez que le interesa la recaudación futura y por lo tanto le interesa que el instrumento se use. Sí, sí tenemos. Entonces ahí nos vamos a sentar y vamos a conversar, si se entiende lo que estoy planteando. Entonces ahí vamos a llegar a un acuerdo. Luego, el problema de la flexibilización que plantea la rectora, si los problemas son eso, de acuerdo. Ahora, algunas precisiones donde vamos a tener algunas diferencias. ¿Hay una limitación al crecimiento de la matrícula? Sí, pero se puede relativizar en la medida que haya un objetivo de interés nacional y regional. Es decir, ¿hay una regulación de vacantes? Por supuesto, pero las instituciones están en total disposición de presentar planes para superar esos guarismos en la medida de que hay un interés nacional, público o regional de por medio. Y eso se ha hecho. Voy a poner un ejemplo. Hace poco vino una institución privada a solicitarnos un aumento de matrícula para abrir una sede en una región alejada del país. Allá hay un interés público. Por supuesto, concurrimos. Entonces, ¿dónde está la limitación al crecimiento inorgánico del sistema? Tenemos que colocar una restricción porque hay recursos públicos de por medio. Por lo tanto, tenemos que tener algún método de control. Ese método de control no es insensible respecto a problemáticas de necesidades nacionales y regionales. Pero sí tiene que haber, porque hoy día no hay ninguno, con el CAE no hay ninguno. Entonces, imagínense, si usted tiene un sistema de financiamiento que el legislador lo proyectó a una magnitud y terminó siendo 10 veces esa magnitud, tenemos que poner un tipo de control.
Y el tipo de control que estamos poniendo es aquel que votaron a favor las principales fuerzas políticas del país el año 2018. No lo elaboró este gobierno. O sea, nosotros hacemos la resolución, digamos, la REX, pero se basa en la ley. Ahora, dicho esto, las instituciones, y aprovecho de plantearlo, están en posibilidad porque una institución me dice, mire, mi 2,7, como tengo un N de 800, usted entenderá que mi 2,7 es chiquitito. Y yo necesito crecer, ya. Yo aquí, y esto lo hablamos el otro día, y lo hablamos ayer en SINASE, ahí sí yo me siento y escucho. ¿Por qué? Porque lo dije en la presentación, hay instituciones de tamaño menor que lo hacen excelente, que están en un área disciplinar, y cuando usted toma los nuevos criterios estándares de la SNA y nuestra política de financiamiento, se da cuenta que si tiene 800 estudiantes, está en una situación muy difícil. ¿Está el gobierno en disposición a revisar eso? Sí. Y no solo el gobierno, SINASE es completo. De hecho, es más, yo ayer le solicité a SINASE que asistiera a la jornada de trabajo que va a tener con el consejo asesor que hemos convocado para plantear, entre otras cosas, qué modificaciones legales tenemos que hacer para encarar esa situación. Es decir, el gobierno es sensible con aquello. Y me quiero dedicar, yo sé que estaba hablando más rato del que... quiero abordar el tema de los estudiantes vulnerables. Porque el argumento de Lucas, el argumento fuerte es no estamos colocando los recursos donde más se necesitan, ¿no? ¿De acuerdo? Yo creo que es una situación que tenemos que abordar. La discusión de qué instituciones reciben aportes institucionales en este país no lo resolvió un régimen de facto que lo intentó. Lo intentaron ellos y no había parlamento. Entonces, mire, yo creo que eso es una situación muy, muy compleja a la cual tenemos que construir condiciones de posibilidad para eso. Pero lo que puedo decir yo es lo siguiente. Necesitamos una ampliación de la matrícula en aquellas instituciones que son socialmente más heterogéneas. Es decir, hay otra vía a la incorporación de los estudiantes en mayores condiciones de vulnerabilidad a la educación superior que tiene que ver con la ampliación de las instituciones de mayor nivel de heterogeneidad. No solo mayores recursos a aquellas que son más homogéneas. Así como yo considero legítima esa posición y por lo tanto me siento y escucho, y me parece que hay una situación que hay que abordar, también me parece esta otra. ¿Qué significa lo siguiente? Que tenemos que avanzar en un subsistema que se desegregue, que sea menos segregado. Eso implica juntar gente de distintos orígenes socioeconómicos en mismas instituciones, o sea, que las instituciones sean cada vez más diversas al interior, no solo que se especialicen en determinados segmentos sociales. Y pensamos que vamos a poder avanzar hacia allá. He tratado de enfrentar algunas de las situaciones peliagudas como usted me recomendó, Carlos. Muy bien, gracias, subsecretario. Ahora yo quisiera entrar a ver, dado que acabamos de recibir los resultados de la PAES, ¿no es cierto?, que esencialmente muestran de que, si bien es cierto, hemos ido avanzando en términos de resultados de las pruebas. La PAES hoy día es mucho más, apunta mucho más a habilidades y competencias más que conocimiento, especialmente en temas matemáticos. Estamos hablando de dos instituciones que son masivas. Yo quisiera, digamos, que hiciéramos un poquito de ciencia ficción, ¿eh? A propósito de lo que está pasando en materia de acceso a la educación superior, que tiene que ver con los instrumentos de admisión. Y si estuviésemos con un sistema FES ya instalado, este es un cóctel bastante complejo, ¿no es cierto? Y particularmente con la experiencia que tienen ustedes, como digo, instituciones masivas que tienen muchos estudiantes vulnerables. ¿Cuál sería como la percepción, cuál sería la reacción de ustedes frente a esta situación particular? A ver, progresivamente se está tomando la decisión de la educación, voy a hablar desde el sector técnico profesional, como primera alternativa. Esto va creciendo. En INACAP es del 81%. Y como es no selectiva, representa la realidad nacional, que es bien interesante porque es verdad lo que plantea el subsecretario, que los espacios en donde existe heterogeneidad de edades, de género, de orígenes, eso replica la realidad que finalmente después ocurre en la vida, pública o privada. Esa es la realidad. Y eso es algo que nosotros hemos visto que favorece el desarrollo del método de enseñanza-aprendizaje. De hecho, BCG hizo un estudio al respecto y llegó a la conclusión que espacios más heterogéneos funcionan un 35% más eficiente
que cuando no lo son y cuando son puras personas iguales. Entonces eso también es un tema que me parece que es interesante. Y ahí nosotros, Chile lucha contra mucho prejuicio respecto de cuál es el tipo de cartón que tiene que tener y cómo va a ser valorado por la sociedad. Yo creo que tenemos que ir rompiendo con eso y tenemos que modernizarnos a ese respecto. Respecto del FES propiamente tal, yo quisiera hacer 3 comentarios adicionales, bueno, a los que ya se han comentado, que creo que ha sido bien interesante. El primero es que cualquier sistema de crédito o de impuesto o de gravamen futuro o cualquier sistema que implique que tiene que pagarle una persona en el largo plazo está sujeto al principio de solidaridad y por lo tanto también está expuesto al fallo moral de no pago, digamos. Entonces hay que tener harto cuidado con los mecanismos ahí para que esta cosa sea sostenible, porque como estamos hablando de plazos muy largos, entonces yo creo que sería bien, aprendería de lo que ocurrió con el CAE. Yo creo que se están recogiendo varios aspectos positivos a ese respecto. Por de pronto el mismo CAE ha cambiado mucho, el CAE del 2006 distinto al CAE actual, porque había un aprendizaje para que los incentivos estén bien puestos, pero yo creo que es importante ver esos incentivos. Y en esos incentivos, la pertinencia del estudio, financiado con este sistema o con cualquier otro, es re importante, porque si es que la persona estudia, obtiene un título y después no puede ejercerlo, el incentivo para que pague por aquello que debe redituar no es mucho. Entonces yo creo que es importante ver la pertinencia en algún momento, cosa que hemos ido postergando en el país. Segundo elemento que estoy de acuerdo, que creo que le falta un poco de flexibilidad a este instrumento, sobre todo en una época en donde va a haber mucho cambio de necesidades en el ámbito laboral. El mismo upskilling, el reskilling de personas mayores que estudian. Nosotros está creciendo cada vez más personas mayores que están estudiando carreras de pregrado, por ejemplo, de 2 años, incluso de 4 años. Entonces, creo que ahí hay un elemento de flexibilidad que se podría incorporar porque el FES se puede elegir por una sola vez y al 100%. Entonces, quizás ahí hay algo que se podría revisar de cara a que la persona no se la juegue completa con la primera decisión, porque si no, insisto, si sale, no va a tener ni un incentivo para después pagar, puede haber un fallo moral. Y por último, también hay algo que revisar, porque yo creo que esto, como dije antes, no es solo la sostenibilidad de las instituciones, yo creo que hay que revisarse en eso. Yo creo que hay que observar la equidad en los procesos y la equidad en los resultados, incluyendo la heterogeneidad de los espacios, porque las universidades, los institutos, los centros de formación técnica son de los pocos espacios en donde ocurre ese encuentro. Entonces, es importante y a ese respecto, si el FES no queda con los incentivos correctos, aquellos alumnos que tienen mayores ingresos podrían prescindir de él y podrían agruparse en las mismas instituciones y podría afectarse este objetivo de heterogeneidad que debe tener toda institución de educación superior, a mi juicio. Entonces ahí también es importante observar ese aspecto. Y finalmente, uno adicional, me parece bien la disposición del gobierno del planteamiento y también de la apertura en buscar las flexibilidades de las fuentes de financiamiento, porque dado los inmensos objetivos que está presentando el país, el financiamiento no podemos prescindir de ninguna fuente de financiamiento que tenga por objetivo el estudiante y el desarrollo de Chile. Entonces tenemos que buscar alguna forma de allegar esos recursos sin que este sea un sistema que finalmente aumente brecha social y no tienda a lo contrario, que es lo que debiéramos buscar, que disminuya brecha social. Gracias. Luca, a ver, Pilar, sí. Quiero agregar a tu comentario general, ¿no es cierto?, respecto a la situación de la Universidad de América, el tema de las pedagogías. Tú planteaste el tema de las pedagogías, se llama. Tenemos resultados ya, ¿no es cierto?, de esta última prueba. ¿Cómo ves tú ese tema, particularmente en el caso de las pedagogías, que es tan importante porque eso depende de la formación de profesores? Sí. Primero te hago un comentario bien general y después me voy a las pedagogías. Con respecto a la pregunta, yo creo que instituciones como de gran tamaño y muy orientadas hacia el segmento de la gratuidad, como es INACAP y la UDLA, no van a tener problemas con la nueva reglamentación del FES si el FES se fuera a aprobar. O sea, las dificultades que vemos o las críticas que queremos plantear con la mejor buena voluntad
las vemos para el sistema, no las vemos necesariamente, en nuestro caso, yo creo, para ninguna de las dos instituciones. Las instituciones que van a estar complicadas son otras, en parte por lo que aquí mismo se ha señalado de un efecto escala o de las que están concentradas en determinadas disciplinas. Sí, lo que no sabemos cómo van a reaccionar son el segmento de adultos que trabaja. El segmento de adultos que trabaja hoy en día se financia a través del CAE. Y una persona que tiene 30 años, que está siguiendo su segunda carrera o que está ingresando por primera vez al mercado laboral y que está trabajando, que tiene otro nivel de deuda, no sé cómo va a reaccionar. Mi impresión es que a lo mejor se pueden abrir otras fuentes de crédito que no estamos viendo hoy en día y que sean créditos privados. Podría ser. Pero ese es un segmento de estudiantes al que no está bien visibilizado. Ahora, en el tema de las pedagogías, yo creo que hay que tomarse con la máxima seriedad la situación que hoy enfrentamos. Y esto y cuando yo planteo que el arancel de las pedagogías es el más bajo del sistema y lo planteo como una crítica, no es una crítica personal ni al subsecretario ni hacia este gobierno. Esto es una legislación que este es el tercer gobierno, ¿cierto? Que partió la legislación en general en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, después estuvo el segundo gobierno del presidente Piñera y ahora estamos en este tercer gobierno con una... Entonces, ustedes reciben una cierta herencia de cómo se viene desarrollando el proyecto. Y el proyecto tiene una definición, que los aranceles se pagan por costos y agrupados por carrera, y las carreras se agrupan por disciplina. Y dentro de eso sucede esta situación. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros tenemos hipótesis. ¿Cómo llegamos a esta situación? Lo complicado es que la ley no tiene mecanismos para arreglarlo, ¿sí? No hay situaciones de transición o apelaciones efectivas que se puedan hacer. Y ahí yo creo que, la verdad no sé qué decir, porque llevamos como tropezándonos en la misma piedra tantas veces. Y nuevamente volvemos a tropezar en una legislación que no nos permite adaptarnos a la realidad. Y ahí nuestra crítica, y ahí sí discrepando con el subsecretario, el debate con la Contraloría no es de fondo, es de forma. Es que no hubo una efectiva participación de las universidades. Probablemente no había cómo saber cuál era el resultado del agrupamiento de las disciplinas. Pero al no haber una efectiva participación no pudimos anticipar problemas que hoy en día estamos viendo. Lo importante es ahora que ya están las dificultades, ver qué es lo que vamos a hacer. Porque a la situación difícil que tienen las pedagogías, que ya hemos hablado en otras ocasiones, le estamos agregando un nuevo elemento, que va a ser el bajo incentivo que tienen las universidades por dictar carreras de pedagogía. Porque las carreras, o sea, no es que solamente que tengan los aranceles más bajos, sino que los costos no se corresponden, ¿sí? Nosotros sabemos, estamos adentro del sistema, que los costos de las pedagogías son mucho más altos que otras carreras. Por la acreditación, porque necesitan más investigación, necesitan más profesores, las carreras de básica tienen 4 disciplinas, hay una serie. Eso de alguna manera quedó fuera del cálculo de costos y hoy en día estamos en esta situación y lo que hay que ver es dentro de una ley, un marco legal que amarra en cierto sentido a la subsecretaría, ¿qué se puede hacer para solucionarlo? Eso es. Sí, también te lo voy a pasar. Respecto al tema de la pedagogía, sobre la base de datos duros. Yo hice el ejercicio de tomar aranceles regulados de la carrera de Derecho, aranceles regulados en la carrera de Pedagogía, así simplemente un promedio. Aranceles de Derecho están un 20-30% por encima. Y créanme, digamos que formar un abogado no es más costoso. No, yo digo, pero tomando así para mirar, y también tomé ingeniería comercial, tomé una serie de carreras que son, digamos, dice pizarrón, y tienen aranceles regulados más altos que pedagogía. El costo de la pedagogía es mucho más alto. Bueno, en fin. Subsecretario, voy a pasar inmediatamente la palabra porque usted tiene que irse, entonces, pero un solo comentario respecto al tema, el comentario que hacía la Pilar. A ver, si uno toma, en vez de 20 años, y lo reduce a 15 solamente, el sistema no está desfinanciado. ¿Por qué? Y tengo acá porque
Cuando uno mira, ¿no es cierto?, lo que es el informe financiero dice que a partir de cierto punto el Estado comienza a recaudar más de lo que puso. Por tanto, hay un saldo positivo. Si uno baja 15 años o reduce, digamos, la tasa, y no quiero darle recomendación para las indicaciones, baja la tasa máxima de 8 a 4%, y el sistema igualmente puede ser financiado sin, usted llámela lo que quiera, impuestos graduados. Ahora, mi pregunta, quiero ir un poco al fondo del asunto, respecto al tema de que esto fue aprobado hace 10 años atrás. No, la ley que se aprobó de la reforma de educación superior de hace 10 años atrás, que es un acuerdo político, si hubiese incorporado de eliminación del copago y todas las cosas que hoy día estamos viendo, probablemente habría tenido problemas para aprobarse. Allí un problema que ciertamente no se toma en cuenta. Pero yo quisiera ir un poco al fondo del asunto. Ya hemos conversado aquí que hay problemas de aporte basales a futuro, que va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, que el Estado pueda subvencionar más a las instituciones más allá de lo que hoy día está poniendo, por un lado. El tema de los aranceles regulados. Los aranceles regulados no pueden contemplar, porque no está contemplado sin la ley, ¿no es cierto?, más aportes que lo que está haciendo para financiar el costo de las carreras. Y por otro lado tenemos que la acreditación exige investigación y desarrollo. Y el FES, digamos, elimina el copago. Entonces, yo quiero preguntar muy sinceramente, ¿cómo se sale frente a este puzzle? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la propuesta alternativa, digamos, que sea considerado en la indicación y podamos tener buena noticia, digamos, ahora que estamos comenzando el año nuevo? Oiga, Carlos, usted siempre me pone los temas difíciles, está bien, esa es la idea, ¿no? Pero yo le voy a decir que creo que no estamos tan lejos y creo que vamos a llegar a un entendimiento. Y creo que vamos a poder sacar adelante esta reforma bien si los problemas son los que estamos hablando acá. Porque a veces pasa en la política, no estoy inculpando a nadie, pero a veces pasa en la política que uno dice, no, mira, el problema es este. Y uno va a hacer la pega, ya, llegamos a un acuerdo. No, ahora hay otro problema. Mire, cuando yo era dirigente estudiantil, y me permito decir esto, nosotros nunca pusimos un punto en el petitorio anexo que aparecía después, pero lo vi muchas veces, para mantener la toma, ¿no? Entonces llegaba la autoridad y ofrecía lo que uno había pedido y uno inventaba inmediatamente. Me acuerdo una vez, voy a contar una infidencia, probablemente Pilar se acuerde por el otro lado, pero la gente no... El año 2005 nosotros firmamos un acuerdo con el exministro Vitar, que permitió el incremento del aporte al Fondo Solidario por la mayor expansión que tuvo el Fondo Solidario, y eso impidió que el CAE fuera grande en la Universidad del Consejo Rector. El CAE siempre tuvo una existencia más residual en la Universidad del Consejo Rector. Entonces, yo recuerdo que estoy en la Confech y llega un compañero, nosotros estábamos contentos porque nos dimos cuenta que el gobierno se había abierto a nuestra propuesta. Entonces llega un compañero que ahora es funcionario del gobierno, así quién es, ni muerto ni bajo tortura, digo quién es. Llega un compañero y me dice, ya, pues tenemos que inventar otro punto, que no podemos bajarnos. Yo le decía, pero si vamos a ganar. O sea, ¿queremos ganar o queremos perder? No, pero ¿cómo? El gobierno va a plantear lo mismo que nosotros. Y dice, pero sí, pues esa es la idea, vamos a firmar un acuerdo, vamos a llegar a un entendimiento. Entonces, firmamos el acuerdo. O sea, si los temas son estos, yo creo que vamos a llegar a un entendimiento. Yo creo. Porque si usted demuestra que moviendo la perilla de años el sistema sigue siendo sostenible, si vamos a ver situaciones X, digamos, todas esas cosas nosotros las podemos sentarnos a discutirlas, y el gobierno en esa discusión va a defender sus principios, pero también tiene disposición de avanzar. Ahora, yo quiero referirme a dos temas. Uno, pedagogía. Esto va a ser... pero vamos a enfrentar el tema. Vamos que se puede. Acá hay dos partes, la historia larga y la historia corta, pero voy a tratar de acortar la larga. Chile ha intentado por distintas maneras de mejorar su formación docente, por distintas iniciativas históricas, digamos, probablemente desde que el CINCE en los años 2000 no subió lo que se esperaba producto de la reforma del año 94. Y ahí viene una larga discusión sobre los profesores efectivos, la evaluación docente, la formación inicial docente, la carrera docente. Un día nos sentamos, hacemos una evaluación de conjunto de eso. Pero lo cierto es que al mismo tiempo que aumenta la regulación sobre la pedagogía, disminuye el interés de las personas en ser profesor. Eso es un hecho, ¿no? El legislador piensa que con la carrera docente va a aumentar este interés, no aumenta. Y eso nos genera un problema, hoy en día un problema que tiene distintas aristas. El gobierno lo está enfrentando. Una de las maneras de enfrentarlo es a través del arancel, porque como teníamos un esquema de mercado, y en los precios de mercado, bien lo saben las personas que estudian esto, está la capitalización hipotética, es decir, la renta futura hipotetizada como valor presente. Los aranceles de pedagogía, toda vez que este interés social disminuye, tienden a bajar. Es decir,
¿quién bajó el arancel de pedagogía? El mercado. El mercado. ¿Cuál es la base para la construcción del análisis regulado? Por eso yo le decía que derecho, porque usted está comparando arancel regulado de pedagogía, que ahora entra en régimen, con arancel de derecho, que todavía no entra en régimen. Entonces, arancel regulado transitorio con el regulado permanente, y naturalmente esa comparación tiene un problema conceptual, pero el mercado va bajando el arancel de pedagogía, al punto que al disminuir la intención de las personas de ser profesores y al disminuir el arancel, hay un desincentivo de las instituciones, toda vez que, como vimos inicialmente, el financiamiento por matrícula. ¿Cómo reacciona el gobierno? En nuestro arancel regulado, las pedagogías respecto del arancel histórico suben en promedio 18%. Hoy, con el arancel regulado, sube en promedio 18%. O sea, nosotros subimos el arancel de pedagogía. A mí me dicen, no, pero es que con eso no alcanza. Claro, porque si nos sentamos a ver cuál es el costo teórico de una carrera, tenemos que hacer todo de nuevo, porque lo que nosotros hacemos es levantar el costo empírico. Imagínense yo en el Ministerio de Educación, junto a la acera, nos pusiéramos a ver el costo teórico de todas las carreras. ¿Cuánto debería costar? ¿En virtud de qué? ¿De qué estudio? ¿En virtud de qué? Claro, a lo mejor lo podemos hacer en un área, en todas. ¿Cuántas carreras hay? Hay miles de carreras. Hay áreas, yo sé que agrupamos por área, pero la definición de teórico, entonces lo que decidimos fue levantar los costos empíricos. Y los levantamos, por eso hacemos levantamiento de costos. Las instituciones nos envían todos sus costos. Y respecto de eso, el arancel de pedagogía sube un 18%. ¿Eso es suficiente? Tenemos que sentarnos a discutirlo. Nosotros vamos a presentar al Parlamento prontamente, porque nos comprometimos en esto a la Comisión Mixta de la Ley de Reajuste. Vamos a presentar al Parlamento un proyecto de ley que cambia las condiciones de ingreso a las carreras de pedagogía y que además introduce modificaciones, porque va a ser en el contexto de una política reglamentaria, que cambian también cómo opera la formación inicial docente. Yo creo que en ese proyecto vamos a estar de acuerdo y que además vamos a estar de acuerdo en las condiciones que tiene que tener ese desarrollo de la pedagogía, que lo que no implica que no existan criterios adicionales de ingreso, porque creemos que tienen que haber criterios adicionales de ingresos, lo creemos que tienen que ser pertinentes, que es otra cosa. Y por eso le vamos a proponer al Parlamento este debate. Yo le digo, confíen en el gobierno está preocupado de la pedagogía, nosotros estamos preocupados de la pedagogía, aumentamos un 18% el arancel respecto de dónde lo dejó el equilibrio de mercado, por eso ojalá estas cosas no se las entreguemos al mercado, y vamos a aumentamos el arancel y vamos a construir un proyecto de ley y una política para esta área. Y eso estamos comprometidos, está en el protocolo de acuerdo, esto está escrito, en marzo lo vamos a presentar, demos este debate en marzo. Yo creo que debemos estar de acuerdo. Y lo que usted me pregunta, Carlos, respecto del qué vamos a hacer cómo vamos a enfrentar el problema del copago y la investigación. Mire, yo, primero, si usted toma, calculando, y hace un proyecto que salían que eran 1.500 millones de dólares el copago, pero yo le decía, saquemos el decil 10 de eso no está hecho, entonces yo no me atrevería a decir que son 1.500, tampoco me atrevería a darle una cifra mental, pero si usted señala que son 200 millones de dólares, yo lo que tendría que responderle es que si uno ve el desarrollo de la investigación en Chile, el 80% más o menos de los artículos indexados vienen del Consejo Rector. El Consejo Rector representa algo así como el 30 y tantos % de la matrícula. Por lo tanto, el grueso del copago nos va a los papers, al resultado de la investigación, porque el sector donde se concentra el copago no es el que más aporte hace a la investigación. Ahora, entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo, entre paréntesis, entonces se lo llevan al lucro, todo el lucro. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy día la presión a la investigación que produce nuestra regulación está generando que las universidades aceleren los procesos de desarrollo de la investigación de una forma inorgánica. ¿Qué ocurre en la realidad? Y les voy a ser sincero, yo obviamente como autoridad de gobierno tengo que mantenerme en un marco, pero todos sabemos que ocurre que una persona gana un proyecto anillo, un proyecto Fondes y recibe llamadas, así como lo reciben los puntajes nacionales. Recibe una llamada, ¿no? Hola, te ganaste un Fondes, sí, mira, te voy a hacer una oferta. Yo lo que comprometo es que en el contexto del consejo que tenemos para la estrategia, nos sentemos a discutir cómo, a través de la modernización de los procesos académicos y un compromiso genuino con la investigación, podemos plantearle al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Estado en su conjunto instrumentos de financiamiento específicos para la investigación. ¿Por qué? Porque si predomina
la noción de que se avanza en investigación comprando el último resultado, no vamos a generar capacidad de investigación. Lo que estamos generando es otra cosa. Pensemos cuáles son los procesos históricos y sociales que producen un proyecto Fondesit. Voy a hacer la historia. Es un estudiante que ingresa a una carrera, se interesa académicamente, encuentra un profesor que le interesa un tema, profesor que no está preocupado solamente de hacerle clases, cobrar e irse, profesor que se siente y le dice, mira, estoy en este proyecto de investigación. Ese chico hace una tesis, la chica hace una tesis, luego hace un magíster. Luego ellos tienen que hacer una tesis, se insertan en otro proyecto, conoce a otras personas, se desarrolla, empieza a hacer docencia en la institución, hace clases, al hacer clases elabora más, han pasado 15 años o 10 años de esto. Ahí proyecta un Fondesit. Entonces lo que yo les quiero pedir, apuesten a eso, a la carrera larga. Así se producen los Fondesit. Entonces, decir, pero entonces, subsecretario, usted me está pidiendo que el resultado de la investigación es un proceso de 10 a 15, de la construcción de capacidad de investigación en torno a 10 a 15, 20 años plazo. Sí. 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 Entonces, ¿cómo lo hago con toda la exigencia de la CNA? Bueno, sentémonos y conversemos eso. Porque antes de que la CNA exigiera eso, tampoco había mucho interés en desarrollar temas de investigación. Entonces, hoy, ¿podemos decir el grueso de la investigación se va a ver afectada por la reducción del copago? Creo que no. ¿Cómo avanzar en investigación? Necesitamos recursos. Creo que esos recursos, en lo fundamental, no van a provenir de los aranceles regulados para el pregrado, ni tampoco del copago. Tienen que provenir de instrumentos específicos para el área. Ahora, esos instrumentos de los que tiene ANID, y agregaría yo los de Corfo también, porque el resultado de la investigación puede ser una transferencia tecnológica, puede ser una startup, por eso Ciencia metió el proyecto de ley de transferencia tecnológica. Estamos disponibles a discutir eso y creemos que Chile, si el futuro del país, voy a terminar con este margen, la Universidad de Concepción está pensando hacer está levantando aportes privados del sector productivo y está junto con otras universidades con un proyecto que tiene un tamaño más o menos de $100 millones para el sector bio-bio. Yo le di $100 millones. Un proyecto, pero un proyecto potente. En la última conversación que tuvimos con una de las principales universidades del país respecto a las diferencias entre FES y ellos respecto al copago, la diferencia que hacía nuestro proyecto respecto a su ingreso era del 2% de este único proyecto de Concepción. Entonces, nos vamos a ir a una guerra al Parlamento por el 2%, cuando usted sabe que para proyectos de envergadura de innovación y transferencia tecnológica no lo va a resolver con el copago. Entonces, ahora, usted, subsecretario, ¿tiene un cheque para que yo tenga esos $100 millones ahora para proyectos de innovación? No, no los tengo, porque estamos en un ajuste fiscal, por la presión fiscal, por todas las cosas que dije y porque tenemos el 03 nuevo, 04 en I+D. Pero ¿qué le puedo decir yo contra renglón seguido? Sí tengo la disposición para sentarnos y explorar qué cambios institucionales, legales, reglamentarios puedo hacer para facilitar que usted levante esos $100 millones. ¿Cómo puedo, sobre la base del control de la presión fiscal en el sector de educación superior, aumentar los financiamientos de ANID y Corfo? ¿Cómo puedo facilitar, a través, por ejemplo, de la política InnovaTP, facilitar el acceso de la educación superior a estos instrumentos de financiamiento? ¿Cómo puedo apoyar a que esto se produzca? Lo único que yo solicito de vuelta es que el espíritu para la investigación por parte de las universidades sea formar el canterano, sea formar ese estudiante que se quedó, que duró 15 años y no, fundamentalmente, pegar el telefonazo cuando ya el ciclo está completo, porque esa lógica de construir investigación no produce el entramado cultural, institucional y social que crea conocimiento, que crea cultura. Estoy corriendo, yo sé que he hablado mucho rato, pero les quiero hacer una recomendación. El libro de Alejandro Tapia sobre los prisioneros. Saco un libro ahora sobre los prisioneros. Muy bueno, porque se demuestra que los procesos formativos en música en la Universidad de Chile son claves para la formación de los prisioneros. Son claves. Porque es una cultura, no estoy simplemente defendiendo, eso se produce en otras universidades que no son estatales también, pero se produce una cultura que crea conocimiento, que crea valor. Y yo creo que el sector privado, y lo voy a decir con todas sus letras, tiene la posibilidad
si conversamos esto, de insertarse en el tejido social y cultural del país y también ser parte de eso. Pero tenemos que estar en condiciones de conversar eso. Si todo es tomar un teléfono y comprarse un proyecto, irnos a una guerra nuclear por un 2% de más menos 2%, judicializar todos los actos del gobierno, ir siempre a la Contraloría, vamos a construir un clima donde no se producen esas situaciones. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Entonces tenemos flexibilidad para conversar, lo pedimos también de parte vuestra y estoy seguro que en 2025 vamos a llegar a los entendimientos que necesita el país. Eso. Y le disculpa por tener que irme, pero así gracias, secretario. Y ahora sí que es la última vez, digamos, que tomo para un comentario. Yo creo que, a ver, es evidente, digamos, que parte importante, 80% de la producción científica se realiza en las universidades de Consejo Rectorio. Son universidades tal como mostraba dramáticamente el gráfico de Lucas Palacio, ¿no es cierto? Son universidades que reciben aportes fiscales basales, aporte fiscal directo, tienen mucho más recursos. Entonces vamos a prescindir del 20% que está produciendo, enhorabuena, ¿no es cierto?, con una cantidad de papers y investigación relevante en universidades privadas que no están en gratuidad y que no tienen esos aportes. Ese es el punto. O sea, aquí hay un problema, digamos, que hay que mirar el panorama completo, no solamente mirar la Universidad del Consejo Rector, que hacen la gran labor, pero don Luco, usted me pidió la palabra unos 2 minutos. Es que se tiene que ir el subsecretario, así que no quería referirme al tema, pero ya lo comentó de educación. La educación es un continuo que parte antes, no parte en la entrada a la educación superior. Entonces, si algo puede hacer la educación superior por mejorar las condiciones de los profesores, que lo haga. O sea, yo creo que el tema se está abordando. Y se me ocurre plantear otra cosa, que en Chile es necesario que todas las universidades sean complejas. ¿No podrán haber algunas universidades docentes? Es un tema que también hay que preguntarse, porque este es un tema relevante, que exige muchos recursos, para dejarlo sobre la mesa simplemente. Bien, a nombre de Qualis, ¿no es cierto?, agradecer nuevamente que nos hayan invitado, a don Lucas por el lugar, ¿no es cierto?, Pilar, subsecretario, muchas gracias, y a todos ustedes que nos hayan acompañado, y seguimos discutiendo y esperaremos las indicaciones para ver cómo va el proyecto de ley hacia futuro. Muchas gracias. Bueno, para terminar, agradecemos a los panelistas y al subsecretario por su tiempo y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ahora los invitamos a un cafecito afuera.